Bueno, vamos a abordar en este primer bloque el comienzo de la bolilla 7, derecho tributario material o sustantivo, así se denomina. Bueno, nos ponemos en contexto, casi que nos tenemos que remontar al punto 4 de la bolilla 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando definimos el derecho financiero? Es decir, aquel conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado, y en ese contexto habíamos definido sus parcelas, sus clasificaciones, su contenido, y uno de ellos era el derecho tributario, conjunto de normas jurídicas que regulan a la tributación, y ya ustedes en las respectivas bolillas pudieron ver específicamente cuáles son estos recursos tributarios y también lo referido al poder tributario en sí y su ejercicio o competencia, es decir, ya la concreta utilización del poder tributario por parte del Estado, más allá de sus aspectos constitucionales. Básicamente y obviamente entonces lo que estamos abordando en esta instancia de la materia es ya específicamente el derecho tributario, es decir, reitero, una de las parcelas del derecho financiero. Dicho esto, y ahora sí, un poco, si ustedes quieren, casi repasando, pero bueno, está claro que este conjunto de derechos y obligaciones que dimanan del ejercicio del poder tributario tiene roce, se relaciona con diferentes aspectos del derecho, el que ya mencionamos, derecho constitucional tributario, obviamente el aspecto procesal, el aspecto administrativo en general, el aspecto penal, luego los regímenes jurídicos de cada uno de los impuestos que vamos a ver, que son obviamente una poca cantidad de ellos, pero lo cierto es que siempre estamos hablando aquí ya de normas jurídicas. Para lo cual, no está de más recordar entonces que lo que empezamos a utilizar ya a esta altura del curso, ¿verdad? Son las leyes nacionales y provinciales que rigen, provincia de Buenos Aires, que rigen la materia. Digo, en el ámbito nacional, la ley 11.683 de procedimiento tributario es lo que se menciona como una codificación tributaria limitada, dado que ahí están todos los principios generales de aplicación a los tributos, pero van a ver que a nivel nacional luego tenemos leyes especiales para, por ejemplo, cada impuesto. En la provincia de Buenos Aires, por el contrario, tenemos un código, llamado Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Estos son los cuerpos legislativos con los cuales a los cuales vamos a abrevar, vamos a abordar de ahora en más, y que obviamente necesitan, chicos, el texto actualizado porque son variadas las modificaciones que van sufriendo en el caso de provincia todos los años, casi todos los años le diría yo, y en el caso de nación en los últimos años hubo modificaciones importantes, para lo cual tenemos que tener los textos actualizados de los mismos. Muy bien, en este esquema entonces vamos a empezar a abordar el aspecto material o sustantivo, que es la relación jurídica tributaria. Es decir, chicos, que dentro del derecho tributario y más allá de los mencionados diferentes aspectos que existen en los mismos, lo real es que hay un conjunto de derechos y obligaciones que regulan la actividad que concretamente desarrolla un sujeto activo pretensor, en este caso el Estado, cuando hablo de Estado, lato sensu, los tres niveles, y los sujetos pasivos obligados al pago, es decir, a cancelar lo que es la obligación tributaria. Estos elementos ahora los voy a poner un poquito en orden para que quede claro. Lo cierto es que se genera un haz de relaciones jurídicas, y dentro de ese haz de relaciones jurídicas,
si bien existen diferentes posturas dentro de la doctrina, vamos a encontrar que podemos hablar como una definición básica que la relación jurídica tributaria es aquella que se perfecciona o que nace al momento de esta relación que se va dando mediante la cual y a través del ejercicio del poder tributario, a través de la competencia tributaria, surgen, digo, del mismo diversas relaciones, que hace que un sujeto activo, Estado, requiera, como ustedes vieron de los tributos, de manera coactiva, dado un presupuesto de hecho, una suma dineraria a los sujetos obligados al pago. Todo esto después hay que ir desarrollándolo de a poquito para que podamos ponerlo en valor, ¿verdad? Ahora, algunos autores, por tomar uno como von Rust, toman la relación jurídica tributaria como esta rama, reitero, que desde el derecho aborda a la actividad financiera del Estado y ahora específicamente mirando a los tributos, como que tiene diferentes especies. Una de ellas sería lo que se denomina en la doctrina la obligación tributaria. Algunos autores hablan, como Villegas, de obligación principal, en este caso, reitero, la terminología no es siempre unívoca, pero en el ejercicio de estas facultades del poder tributario por parte del Estado, nace que una obligación de dar suma de dinero o cantidades de cosas, como ya fue expuesto en otras instancias del curso, ¿verdad? Pero bueno, ojo, porque esta obligación tributaria, a la cual podemos caracterizar casi como una obligación similar a la del derecho privado, en el sentido que es una obligación de dar sumas de dinero, cantidades de cosas, no es la única relación jurídica que se genera en el marco que estamos estudiando. Al lado de la obligación tributaria encontramos otro tipo de relaciones jurídicas que ya tienen que ver con la efectiva percepción, aplicación, administración de los diferentes tributos. Y aquí, aparte de la obligación principal, si ustedes quieren, que es la obligación de dar sumas de dinero, cantidades de cosas, aparecen otras obligaciones de hacer, de no hacer, incluso de soportar. En definitiva, chicos, estamos hablando de la relación jurídica tributaria como género y dentro de ella la obligación tributaria como vínculo obligacional por el cual un sujeto debe entregar sumas de dineros al Estado. Pero junto a ella existen otras relaciones que son estas de hacer, no hacer o soportar, que van a ser básicamente el objeto de estudio en la bolilla 8. Luego veremos todo este derecho en acción, si ustedes quieren, entre la 8 y la 9, cuando vayamos a los aspectos procesales. Pero bueno, desde la sustancia, desde lo material, nos encontramos con este esquema de análisis. Ahora bien, acá hay algunas cuestiones que me voy a remitir obviamente a la bibliografía general, básicamente al tema de la causa. Van a encontrar que hay causalistas totales, es decir, la causa de la obligación tributaria, algunos admiten parcialmente incluso la existencia de causa y otros directamente la niegan, poniéndose en un criterio donde, bueno, en realidad no hace falta buscar mucha más causa de la que está en la ley. Hay ahí toda una cuestión de enfoque doctrinario, pero que reitero, lo van a leer mucho mejor en los libros de texto, entre lo que parece alguna confusión entre el análisis, si lo que estamos mirando es el presupuesto de hecho de un impuesto, por ejemplo, cuál sería la capacidad contributiva y la necesidad de causa en este vínculo obligacional que vamos a estudiar en esta bolilla. Pero bueno, tema de la causa me remito, mejor dicho, a los libros de texto de la materia. Ahora, ya les adelanté y lo ponemos nuevamente en valor, los elementos de esta relación jurídica, bueno, sujeto activo a Estado, sujeto pasivo, ya lo vamos a ir, reitero, precisando un poquito este tema, pero sí quería establecer o precisar en este primer bloque algunas diferencias con el derecho privado, básicamente, que a veces sorprenden, pero que hacen a que ustedes conozcan
la materialización de lo que se denomina el particularismo que posee el derecho tributario, sin entrar a discutir la cuestión de la autonomía o no del mismo, ¿no? Pero ¿a qué me hago referencia, chicos? Ahí el programa nos hace mención a una cuestión muy particular. Digo, ya sabemos que estamos en el marco del derecho público, no en el marco del derecho privado, que tampoco es exclusivamente derecho administrativo esto, sino que es una rama diferente, que todo el derecho es uno, o sea que todo está relacionado, pero en este contexto, para que vean algunas diferencias notables que hay algunas referidas, por ejemplo, una de las más llamativas, el tema de la capacidad, chicos, ustedes saben que el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿verdad?, que nos prevé una determinada edad para ser sujeto de derechos. Bueno, esta noción es indiferente a el derecho tributario, a su aspecto sustantivo o material. Con esto, ¿qué les quiero decir? Un menor de 3 meses puede ser sujeto de derecho, digo, obligado al pago de tributos. Sí, lisa y llanamente sí. Porque si ustedes siguen todo lo que estuvieron estudiando hasta este momento, habrán visto que si el menor tiene capacidad contributiva y el legislador dictó una ley donde se apropió de esa manifestación de capacidad contributiva como presupuesto de hecho, hipótesis de incidencia de la generación de un tributo, el menor es sujeto de derecho. Vamos a ver después cómo se soluciona esta cuestión. También tenemos particularidades, no solamente en cuanto a los menores o la capacidad, sino otros entes que para el derecho privado no son sujetos de derecho, ACE, sociedades irregulares, ya lo mencionó el titular en uno de sus videos, ¿verdad? Bueno, todos estos van a ser sujetos de derecho para el ámbito tributario. También hay particularidades respecto a la solidaridad. Por ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada, que como su nombre lo indica, y desde el derecho privado, limitarían sus socios la responsabilidad al aporte que hacen, bueno, esa solidaridad cede en materia tributaria. Es decir que, el ejemplo sencillo, un socio gerente de un SRL, aunque no haya aportado su casa a la sociedad, puede perder su casa por deudas tributarias. Entonces, lo de siempre, chicos. Lo mismo pasa en concurso y quiebres, usted quiere, hay normas a nivel nacional que modifican el sistema previsto por la normativa aplicable. Es un punto que, reitero, muchas veces sorprende, pero que la verdad que si ustedes lo ven, no hay ningún inconveniente en el punto. Digo, sobre todo, o fundamentalmente, si estoy hablando de leyes nacionales. Ustedes ya vieron, o están viendo, van a ver la problemática del artículo 75, inciso 2 de la Constitución. Pero eso es aplicable entre las disposiciones de un Código de Fondo Nacional y la legislación de las provincias. Pero aquí lo que estamos hablando son de dos leyes nacionales. Código Civil y Comercial de la Nación es una ley, una codificación de una ley. Bueno, la ley 11.683 a la cual se dice referencia es nada más que la otra ley nacional que se aparta en muchos conceptos de lo que dispone el derecho privado y que por lo tanto resulta de aplicación. Ley especial prevalece sobre la general. Acá no tengo problema entre dos leyes nacionales de la problemática, reitero, relacionada con el 75, inciso 12. Por lo tanto, vamos a destacar, con esto cerramos esta primera parte, que las diferencias con lo que ustedes conocen como derecho privado son variadas, son múltiples. Muchas veces uno se pregunta por qué causa tanta sorpresa en este esquema. Son particularismos que tiene el derecho tributario y tienen o abarcan aspectos sustanciales, materiales o hasta formales. Lo ya mencionado: capacidad para ser sujeto de derecho, sujetos de derechos, solidaridad, domicilio fiscal, también les puedo sumar a esta problemática. Así que en este contexto general nos vamos a estar moviendo. Remitimos el tema de la causa a la lectura en los libros doctrinarios y luego vamos a ir avanzando entonces sí sobre la definición de los diferentes sujetos activos y pasivos de esta obligación. Gracias.